está. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, no me porque permitía. está como coanfitrión. Ahora, bueno, gracias por la invitación. Gracias a todos por participar. Buenísimo. ¿Estos encuentros los hacen periódicamente ustedes? No, este año empecé a hacer todo esto. Antes no había tanto tiempo como para dedicarlo a esto y está haciendo mucha falta. Qué bien. Y entonces por eso en un WhatsApp nos estamos arrimando los papás de los más grandes para, para seguir entendiendo el síndrome, porque hay que entender, hay que educarse como padres y como médicos, porque es complejísimo, es muy complejo, no es solamente neurológico, es multisistémico. Obvio. Bueno, no sé cómo querrá hacer, doctor. Si yo le mandé algunas Unas cuantas preguntas, sí. No, preguntas que las mamás hicieron, pero yo sé que hay más. Pero bueno, iremos viendo. bueno, ¿quieren que directamente vayamos a las preguntas? ¿Quieren que les pase algunas diapositivas sobre algunas generalidades de epilepsia? Estaría bueno, estaría bueno. Bueno, gracias de nuevo por esta invitación. Yo hace muchos años, en el Congreso Nacional de Red del 2008, di una charla sobre epilepsia, me estaba acordando, en San Nicolás. Y bueno, así que después de tanto tiempo volver a estar en contacto con las familias, con chiquitas con síndrome de Red, me alegra mucho. Hay muchas preguntas que van a ir surgiendo que ustedes tienen en la vida cotidiana, pero yo antes de empezar, como vamos a hablar de epilepsia en el síndrome de Red, quiero hacer una breve presentación muy general de lo que es la epilepsia. Una enfermedad que antes se la consideraba un castigo de los dioses, se la consideraba una locura, había muchos mitos, mucha estigmatización. Y epilepsia es la repetición de 2 o más convulsiones no febriles sin un factor desencadenante agudo. Y hay muchas epilepsias diferentes, con muchos síntomas diferentes, y la repetición de crisis también hace que tengamos que saber que hay muchas crisis diferentes. Y en las chiquitas con síndrome de Rett o en las mujeres con síndrome de Rett hay muchos síntomas que se pueden presentar. Porque puede haber crisis focales que se originan en una sola zona del cerebro. Puede haber alteraciones, crisis generalizadas en las cuales la actividad eléctrica es una actividad que compromete simultáneamente todo el cerebro. A veces no queda claro si es focal o es generalizado. ¿Y esto tiene alguna importancia? Sí la tiene, porque a veces nos permite elegir un grupo de medicaciones que son más indicadas para un tipo de crisis o para otro tipo de crisis. La epilepsia, como saben ustedes, puede tener relación con múltiples causas, pero hoy estamos abocados a una causa genética, que es la del síndrome de Rett. Y fíjense cómo hay muchos tipos de crisis diferentes. Y eso voy a hablar un poquito más en detalle después. Ahora voy a mostrar unos casos de chicos que no tienen síndrome de Rett. Pero para que sepan, vamos a ver si es que se puede ver, por ejemplo, cómo a veces los chicos se quedan ausentes. En este caso es una chica que está hiperventilando porque eso favorece la aparición de ausentes. Son episodios en los cuales se quedan inmóviles, se desconectan totalmente o parcialmente, pueden parpadear. Y esto es un tipo de crisis que puede verse en las chiquitas con síndrome de Rett. Fíjense cómo ella está soplando, y de golpe queda inmóvil, parpadea, hace un movimiento con la boca, y deja de soplar porque se desconecta, tiene ruptura de contacto. Y tiene este tipo de crisis un patrón en el electroencefalograma que es típico, que es la punta de onda generalizada, y que tenemos que reconocerla, y que nos permite confirmar que son ausencias. A ver si puedo ver acá. Esto que está haciendo esta bebé es un espasmo, que es otro tipo de crisis. Y para nosotros como médicos, y ahí hace otro.
porque habitualmente se dan en salva. Son contracciones breves, bruscas, en flexión o en extensión, muchas veces la transición vigilia-sueño o sueño-vigilia, y que característicamente se ha agrupado y puede estar así varios minutos o muchos minutos teniendo este tipo de crisis. Y acá vamos a ver este chiquito que tiene un electroencefalograma y de golpe habló sobre ahí, hace otro espasmo, que se hace un poco quizás más prolongado. Cuando es más prolongado se llama una crisis tónica. A ver si vamos a ver este. Y ya van a ver, después les voy a contar, pero se los voy anticipando, ahí tiene una crisis tónica de ambos miembros superiores. Ven que se contrae, los extiende, los eleva, los miembros superiores. Esto es un tipo de convulsión. ¿Y por qué pongo ejemplos? Porque es importante que ustedes reconozcan todos estos tipos de crisis, que a veces no son tan fáciles de reconocer. Y que sepan cómo describirlas, porque eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Fíjense ahora qué hace el chiquito. Está inmóvil, parpadea, queda ausente, pero sin embargo sigue moviendo la mano. Tiene un automatismo con la mano. Y no más. Y eso fue una crisis. Fíjense qué distintas son todas las crisis que les estoy mostrando. Fíjense, chiquito. Como de golpe tiene una caída cefálica y el tronco hacia adelante. Ese fue otro tipo de crisis. Entonces es muy importante que ustedes observen bien todos los movimientos que les llaman la atención. O cuando hay una interrupción de la conciencia, o cuando se sacude una chiquita, o cuando parpadea, y que si tienen dudas traten de filmar los eventos. Porque muchas veces hablamos de epilepsia, hablamos de crisis, y a veces nos equivocamos, a veces hacemos diagnóstico, sobrediagnóstico o subdiagnóstico. A veces tardamos en darnos cuenta que una chica con Rett tiene epilepsia o tiene un determinado tipo de crisis, o a veces los médicos pensamos que está teniendo crisis y no son realmente síntomas de epilepsia. Por eso es tan importante la observación y cuando se puede filmarlo, y ya van a ver que en casos no hay dudas o no hay episodios frecuentes y uno quiere tener más precisiones, hay otros recursos también. Esto para mostrar que hay muchos síndromes epilépticos diferentes y por eso cuando hablamos de epilepsia tenemos que saber bien de qué tipo de epilepsia hablamos y en qué persona se da esa epilepsia, porque de acuerdo a la enfermedad de base también hay muchas cosas, muchos temas a tener en cuenta. Hay epilepsia que empieza en la infancia, hay epilepsia que empieza en la vida adulta. ¿Y cómo estudiamos a los niños con epilepsia? Por un lado, haciendo una historia detallada, un examen neurológico adecuado, un electroencefalograma para ver cuál es la actividad eléctrica del cerebro. Cuando no sabemos todavía qué diagnóstico tiene, hacemos una resonancia del cerebro, hacemos un montón de otros estudios, y un estudio que cuando los episodios son frecuentes nos da una información valiosa es un videoelectroencefalograma, que no siempre está indicado, pero que a veces ayuda mucho, que consiste en filmar y hacer un electroencefalograma, generalmente estando internado, para registrar todos los tipos de crisis que ustedes detectan como padres o que nosotros podemos detectar como médicos. Eso es una habitación del hospital habitualmente. Por ejemplo, esto es del Hospital Garja, donde tenemos 4 habitaciones, 2 para videoelectro, 2 para estudios de sueño, donde se lo filma las 24 horas, o a veces pocas horas, o a veces varios días, mientras se le hace un electroencefalograma en forma continua. ¿Y por qué hablamos hoy de epilepsia en el síndrome de Rett? Porque alrededor del 70% de las personas con síndrome de Rett van a tener epilepsia. Usualmente comienza después de los 2 años, pero las convulsiones pueden aparecer durante el primer año de vida y pueden ser de distintos tipos. Pueden ser generalizadas, pueden ser tónico y sacudirse, tónico-clónicas, o pueden tener ausencias, o pueden tener crisis mioclónicas, que son sacudidas,
de pequeños grupos musculares o de grandes grupos musculares, o crisis tónicas cuando hay una contracción sostenida. El electroencefalograma al principio puede ser normal o tener algunas alteraciones leves en su actividad base, y después pueden aparecer alteraciones muy, muy variadas. Y estos son ejemplos de electroencefalogramas. Esto que ven, estas linitas que ven acá arriba y del medio hacia abajo se llaman espigas, son actividad eléctrica anormal que se dan en las personas con epilepsia. Estas son todos ejemplos de personas con síndrome de Rett. Algunos tienen lo que se llama atenuación de voltaje, que queda más plano. Acá, por ejemplo, es más importante la alteración porque sabemos cuando hay eso, esto puede hacer que se frene más el desarrollo de una persona, o como se ven acá, por ejemplo. Y por eso uno, cuando ve estas alteraciones, es más enérgico con las medicaciones que va a dar. Y ven que a veces las alteraciones están localizadas en una zona, a veces están en varias zonas. Este es un trabajo viejo, en el cual se le mandó a un grupo importante en la Sociedad Francesa de Síndrome de Rett, de padres y madres de niños con esta enfermedad, un cuestionario para ver cómo afectaba la calidad de vida, cuánto los afectaba como familia. La edad media de las chicas con síndrome de Rett era de 13 años, la edad del momento del diagnóstico era de 6 años, 40% eran mayores de 10 años al momento del diagnóstico. De los 200 encuestados, 31 no habían tenido convulsiones, 159 sí, o sea, el 79% mandaron información, y fíjense que el 54% tuvo una primera convulsión antes de los 5 años de vida, el 29% entre los 5 y los 10 años, y el 15% después de los 10 años. En general, la epilepsia aparece en los primeros años de vida. Esto voy a seguir avanzando. El 88% habían recibido tratamiento anticonvulsivantes, y desde el debut de su epilepsia habían recibido 3 anticonvulsivantes la mayoría. Era un problema importante en las vidas de estas familias, para el 54%, un problema moderado para el 31%, y un 7% lo consideraba un problema leve. Por eso es importante que cuando hablamos de epilepsia en síndrome de Rett, sepamos que para todas las chiquitas con síndrome de Rett, la epilepsia no va a ser diferente, y las estrategias de tratamiento no van a ser la misma. Y eso hay que tener en cuenta que si bien hay muchas cosas en común, también hay mucha variabilidad. El 85% consideraron que la epilepsia había afectado o el comportamiento o el aprendizaje de los hijos, porque estaban menos alerta, porque habían afectado las habilidades sociales. Fíjense que la mayoría reportaron miedo, reportaron que había afectado la calidad de vida de la familia, reportaron que habían encontrado dificultades para encontrar un cuidador o ayuda para su hijo. El 15% había tenido problemas para encontrar una institución para su hija. Fíjense que la información que ellos sentían que tenían como padres sobre la epilepsia buena en un cuarto de los casos. En el resto era o intermedia o insuficiente. Y se encontró que, obviamente, si había una epilepsia con mayor severidad, las convulsiones afectaban más la calidad de vida. Pero también era bajo el nivel de información de los padres acerca de la epilepsia, eso también iba a afectar la calidad de vida. Por eso es tan importante informarse, y por eso es tan importante lo que están haciendo ustedes ahora cuando se reúnen, cuando forman asociaciones de padres, cuando tratan de estar cada vez con más información. Yo no sé si voy a seguir dando las charlas. Esto voy a seguir avanzando, me parece, un poquito. Quizás voy a preguntar voy a saltear todas estas diapositivas y les voy a contar que hay muchas medicaciones que se pueden usar en epilepsia, que todas estas se pueden usar en síndrome de Rett. Y fíjense cómo, no solo para síndrome de Rett, sino en general, con los años ha habido mucho más desarrollo de fármacos. Y sin embargo no tenemos todavía una cura para muchas de las epilepsias. Y fíjense que si bien tenemos muchas medicaciones, la efectividad no aumentó tanto
Y lo que cambiaron mucho son el perfil de efectos adversos. Entonces, cuando vamos a elegir una medicación, vamos a tratar de dar la medicación, obviamente que sea más adecuada para el tipo de crisis, para el tipo de alteraciones que tiene en el electroencefalograma, pero vamos a saber también que todas tienen potenciales efectos adversos. Y vamos a saber que en algunas vamos a priorizar una medicación u otra para tratar de evitar los potenciales efectos adversos que pueda tener en la persona en la cual la vamos a usar. Sepan que uno habla de una epilepsia de difícil control cuando ya probó 2 medicaciones y no fueron efectivas. Antes uno probaba 3, 4, 5, 6 y seguía probando. Y entonces cuando ya probaron 2, 3, bueno, ya hay que estar atento y tratar de precisar qué tipo de crisis tiene, qué tipo de tratamiento es más adecuado, y saber que hay tratamientos farmacológicos con todas estas medicaciones que les mostré, pero también hay tratamientos con dieta cetogénica, que en algunos casos hay tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, de dispositivos que pueden ser neuromoduladores como el estimulador vagal o como otros, y que todos pueden tener su beneficio, y hay que ver en qué caso usar uno u otro tratamiento. Y ahora quizás voy a interrumpir porque hay muchas preguntas y si quieren me van diciendo de qué quieren que hablemos o qué preguntas quieren que vaya respondiendo. ¿Les parece? Tengo unas cuantas. Una es, mi duda siempre fue, ¿cuál es la diferencia entre convulsión y crisis epiléptica? ¿Y cuáles son los riesgos de cada una? ¿Existen grados de crisis epilépticas? ¿Es bueno comenzar con una medicación para epilepsia por las dudas? Mi hija estuvo con una medicación antipsicótica que ahora no se hace más. No suele dormir bien. ¿Alguna recomendación? Valeria, Bueno, mamá de Lara de Córdoba. Yo te gracias repito. por las preguntas. No sé si me voy a acordar de todas si no me dicen. ¿Qué diferencia entre una crisis y una convulsión? Preguntó. Pues Sí. eso es una cuestión de definición, porque habitualmente acá en el español nosotros llamamos igualmente tuvo una crisis o tuvo una convulsión a todos estos síntomas de epilepsia. Pero, por ejemplo, en la traducción exacta, por ejemplo, del inglés sería que una convulsión se refiere a cuando hay una crisis tónico-clónica, cuando hay que se contrae y se sacude todo el cuerpo. Pero como yo les mostré recién en los ejemplos que les mostré, hay un montón de manifestaciones de epilepsia que se llaman crisis, todas, que pueden ser crisis focales o crisis generalizadas. Las crisis focales pueden ser crisis motoras o no motoras. Una crisis motora es, por ejemplo, cuando sacude contrae un brazo, por ejemplo, y lo tiene duro, y lo flexiona, y eso puede ser una crisis. O hace esto, un giro cefálico. O puede tener una crisis clónica, que es una sacudida rítmica de un grupo muscular. O puede tener una crisis no motora, y puede de golpe quedarse inmóvil, tener automatismos con la boca y con las manos, y hacer como que se acomoda la ropa, y tratar de deglutir, y estar con ruptura de contacto o sin ruptura de contacto. O puede tener espasmos, como el que les mostré en la foto de los bebés. O puede tener crisis de caídas de la cabeza, por ejemplo. Se les cae bruscamente la cabeza o de todo el cuerpo. Y son todas esas distintos tipos de crisis. Y son todos tipos de síntomas diferentes de una actividad eléctrica y química normal en un momento dado en el cerebro, que
transmiten esta información equivocada. Después preguntan si hay que medicarla aunque no tenga síntomas. Por las dudas, por las dudas. Y a veces no todos los médicos estamos de acuerdo, pero en general hay consenso que si no tiene síntomas claros de epilepsia, no se medica. Porque fíjense que el 30% de las, o el 30 o el 20% de las personas con síndrome de Rett no van a tener epilepsia. O a lo mejor va a tener epilepsia, pero la van a tener a los 5 años, o a los 10, o a los 15. Y eso no se puede prevenir con ninguna medicación. Y todas las medicaciones, como yo les decía, tienen potenciales beneficios y potenciales efectos adversos. Entonces hay que poner todo en la balanza, hay que hacer un equilibrio. El beneficio es que va a disminuir las posibilidades de que tengan nuevas convulsiones o nuevas crisis. Pero nada me asegura que una medicación va a tener un 100% de efectividad. Para unas personas con el síndrome de Rett son muy efectivas y para otras no son efectivas. Entonces, si yo le doy una medicación sin tener síntomas de epilepsia, nunca voy a saber cuánto sirve o cuánto no sirve. Y son medicaciones que pueden tener efectos adversos. Entonces hay que poner todo en la balanza y en general uno los medica solamente cuando empieza a tener síntomas de epilepsia. ¿Qué más? Había otra pregunta con respecto al antipsicótico. Sí, que la hija tomó antipsicóticos, que ahora no se hace más y no suele dormir. Claro, porque fue destetada porque el laboratorio la dejó en banda, y no suele dormir bien. ¿Alguna recomendación? Lara tiene 20 años, es más bien atípica y todavía no tiene, si bien la clínica está, porque yo investigué y le mandé el cuadrito de los criterios mayores y los menores, ¿no? O sea, es una atípica. En cuanto a los criterios, tiene 2 menores y 5 mayores. Uh-huh. Y pero bueno, no le han dado el diagnóstico clínico en Córdoba. Ella vive, creo que en Río Cuarto. Y le pasa eso, la hija no duerme de noche, no sabe qué darle. Hay que ver por qué no duerme. A veces hay una causa puntual, a veces no. A veces, aparte de tener síndrome de Rett, puede tener apneas, por ejemplo. Y entonces hay que interrogar si tiene ronquidos, si hace pausas en la respiración, si tiene sudoración nocturna, si es respiradora bucal. Muchas veces le hacemos lo que llama una polisomnografía, un estudio durante toda la noche para registrar la actividad electroencefalográfica y la actividad respiratoria y ver si hay alguna alteración que favorezca o no que tenga una mala calidad en su sueño. A veces todos estos estudios dan normales y sin embargo tienen un insomnio o de conciliación o de mantenimiento. Sí, en este caso yo creo. ¿Sí? Sí, perdón. En este caso yo creo que un buen examen clínico y... Hay que empezar por un buen examen clínico y un buen examen neurológico, me parece. Y a veces hay que consultar también a un psiquiatra que también maneja, porque hay muchas medicaciones hoy más nuevas, las neurolépticas, que también pueden usarse. A veces solamente la melatonina, que es una medicación que se usa para regular el sueño y la conciliación del sueño, puede ayudar. Pero bueno, hay muchas posibilidades en todo esto. Entonces es difícil opinar en un caso puntual. Sí me parece que si tiene un sueño que no es de buena calidad, hay que consultar y hay que ver qué es lo que está pasando. A veces hay personas también, por ejemplo, que tienen una epilepsia no controlada y tienen crisis durante el sueño. Y a veces son sutiles, pero lo despiertan y eso también puede llevar a que tenga una mala calidad de sueño. A veces hay medicaciones anticonvulsivantes que pueden dar insomnio también. Entonces hay que ver si está tomando alguna medicación o no que puede estar generando un trastorno del sueño. No sé si había alguna otra pregunta. Sí, hay un montón. No, ya sé. No de esta, digo, que acabamos de... Bueno, hay una mamá de acá que preguntó qué opina sobre la risperidona. ¿Qué opino? Que puede ser una muy buena medicación cuando está bien indicada, porque puede ayudar a regular la conducta, porque puede bajar a veces los niveles de agresividad, pero hay que ver en cada caso particular si está indicada o no.
Yo en general, para todo lo que sea el trastorno de comportamiento, conducta, yo trato de trabajar en equipo con algún psiquiatra y con algún psicólogo, porque a veces ellos tienen también más herramientas que yo, más experiencia en usar distintas medicaciones. Sí, Es muy yo en común que mi... las personas con síndrome de Rett tengan muchos problemas y entonces Sí, necesitan sí. una atención multidisciplinaria, me parece. En mi experiencia, no solo con mi hija, sino en la consejería que he hecho durante todos estos, diría, 24 años, o quizá más, he visto que lo que más afecta durante la noche es el reflujo gastroesofágico, la Ujú. distensión abdominal y el estreñimiento. La constipación pertinaz en nuestras chicas. Eso afecta muchísimo y todo está enlentecido. Y entonces por ahí se medica con risperidona y eso provoca algún extrapiramidalismo y bueno, Ujú. en fin, pasan cosas que es una medicación que como clínica no me gusta. Eh, para nuestras chicas que tienen un grado de inmadurez en la sinapsis, pero eh, obviamente para gente que tiene clínica para risperidona, sí, pero no medicar con risperidona porque la chica no duerme o porque la chica grita. Yo creo que hay que adecuar este, ¿no? Obvio, por supuesto. Todo el Hablando de examen. constipación, también que mencionó, algunos padres también dicen que cuando los chiquitos están las chiquitas están más constipadas, tienen más convulsiones. Y a veces, o cuando hay una situación de estrés, ellos también lo relacionan. Y en cuanto a lo extrapiramidal, estemos muy atentos que a veces hay movimientos que no son crisis, no son síntomas de epilepsia, pueden confundirnos. Por eso es tan importante que describan con detalle qué es lo que ven, que traten de filmar todos los eventos los movimientos que les llaman la atención. Y a veces los médicos, por más que veamos los videos y tengamos el relato detallado de los padres, tenemos dudas y muchas veces hacemos un video electroencefalograma para eso, para poder tener seguridad de que si todas las crisis que aparentemente son crisis lo son, porque hay muchas veces errores de sobrediagnóstico o de subdiagnóstico. Bueno, tengo otra pregunta y hay una mamá que me está levantando la mano, ya te voy a preguntar, ya te doy el espacio, mamá. Hay una pregunta de Fabiana, mamá de Yara, que también tiene ovario poliquístico. ¿Por qué mi hija no tiene convulsiones cuando está despierta y ni bien se duerme, ya sea una siesta o a la noche, ahí están las crisis? Ella toma lacosamida y rufinamida. Uh-huh. Es muy común que haya en muchas epilepsias, no solo en el síndrome de Rett, sino en muchas otras epilepsias, las crisis se den sobre todo durante el sueño o preferentemente durante el sueño. Y no hay una explicación puntual, hay muchos mecanismos que pueden estar involucrados y no hay nada desde lo práctico que podamos hacer. Lo que podemos hacer es tratar de controlar cuanto más las crisis, pero no es nada inhabitual eso, porque muchas veces las crisis se dan o solo durante la vigilia, o solo durante el sueño, o preferentemente durante el sueño. Y eso también pasa con las alteraciones en los electroencefalogramas, que cuando los chicos se duermen, aumenta mucho la frecuencia de alteraciones en los electroencefalogramas muchísimas veces. Por eso es tan importante que un electroencefalograma no solo se haga en vigilia, sino también se haga durante el sueño. Buenísimo. Bueno, a ver, no tengo tu nombre, porque no, me dice name not available, pero desmuteate y pregunta, no sé quién sos. Mabel, soy Patricia, la mamá de Jen. Ahí te mandé la pregunta escrita, si se la querés preguntar. Pregúntalo, porque no la estoy viendo, no te encuentro como Patricia. Bueno, doctor, Sí. soy Patricia, la mamá de Jen. El otro día estuve en su charla del Garraham con mi marido.
Yo lo que le quería preguntar y me quedó ese momento y justo hoy estaba viendo ese tema de las opciones que tenían las nenas con la epilepsia y me quedó en el tintero preguntar, en el caso de las nenas de síndrome de Rett, cuando hay esos casos de las convulsiones múltiples y la epilepsia y los medicamentos ya no tienen ningún resultado y ya probaron un montón de cosas. ¿La operación es una de las opciones en Rett? ¿Se puede? La cirugía resectiva, que consiste en encontrar una zona del cerebro de donde vienen las convulsiones y sacar esa zona, no es una indicación en el síndrome de Rett, porque el síndrome de Rett es una patología difusa que no afecta una zona del cerebro. O sea, lo ideal para una cirugía de epilepsia son las enfermedades donde hay una malformación, una cicatriz, un tumor póngale en el lóbulo temporal o en el frontal, entonces uno le saca esa lesión cuando no responde a las medicaciones y las posibilidades de éxito son altísimas. En las chiquitas con síndrome de Rett, la patología es difusa, entonces no tiene indicación de cirugía, porque no es que podamos identificar una única zona del cerebro que sea la que genera las crisis. Pero uno habla eso sería para la cirugía resectiva, donde uno busca la zona del cerebro que genera la epilepsia y, de acuerdo a eso, con la cirugía la saca. Ahora, hay otras cirugías que no consisten en sacar ninguna zona del cerebro, como son la callosotomía, que consiste en seccionar el cuerpo calloso y desconectar el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Que eso, en algunas personas, puede ayudar mucho, en otras más o menos y otras no. Eso se hace sobre todo cuando tiene caídas y en ciertos tipos de epilepsia como el síndrome Lennox-Gastaut. Es muy, muy raro que uno tome esa decisión en el síndrome de Rett. Y la otro tipo de cirugías son las cirugías de neuromodulación, donde uno le implanta un dispositivo que puede ayudar al control de la epilepsia. Y eso sí se ha hecho en varias personas, con chicas y adultas con síndrome de Rett. El tema es que estas cirugías son cirugías que raramente tienen un beneficio de curación de la epilepsia. Se dice que en un tercio mejoran más de un 50% las crisis. En un tercio mejoran un 50% y en un tercio no mejoran nada. Entonces, es un tratamiento que no se considera curativo. ¿Que puede mejorar? Sí. Entonces hay que ver en qué casos se le indica y en qué casos no. Pero hay que saber que la expectativa no es en general, de que tenga una respuesta total como la que uno quisiera. Y son dispositivos que tienen una vida limitada de algunos años, después hay que cambiar la batería o hay que cambiar el dispositivo. Y que son dispositivos que se ponen en general con procedimientos que no son demasiado agresivos. En general a las 24 horas están en la casa y hay distintas marcas, hay distinta durabilidad de las baterías, pero las respuestas son variables. Entonces es como con las medicaciones, como con la dieta cetogénica, con el cannabis, a veces ayudan bastante y a veces no. No sé si respondo a la pregunta. Sí, gracias, doctor. Por favor. Bueno, sigo con las que tenía desde el principio. ¿Me podría comentar si es posible por qué después de los 18 años mi hija vuelve a tener convulsiones? Las últimas fueron cuando tenía 13, muchas y pequeñitas. Volvieron muy fuertes. Ahora están nuevamente controladas. Toma 150 de topiramato y ella tomaba solo 100. El doctor Adi le aumentó a 50 más. Cristina, mamá de Florencia, de 31 años, de Mendoza. Buenas tardes, Cristina. No tengo respuesta para esa pregunta. Y no solamente el síndrome de Rett, en todas las epilepsias. Sabemos que hay algunas epilepsias que llegan a una etapa y se cura, pero muchas veces la curación es definitiva y a veces no. A veces la curación, la mejoría es durante un periodo y luego pueden reaparecer. Una de las características de la epilepsia en general es que a veces es impredecible y entonces pasa más de una vez eso. Por eso uno se toma mucho con cautela cuando hay una mejoría y no se apura
a suspender medicación hasta que no pasen varios años. Uno sabe que las niñas con síndrome de Rett, cuando llega la adolescencia, la juventud, muchas mejoran de su epilepsia, pero pueden tener estas fluctuaciones y no hay una explicación para ello. Y a veces la otra pregunta que me hacen a veces es si la adolescencia puede influir, si lo hormonal puede influir. Y también tengo que decir que es variable. Hay algún grupo de adolescentes y mujeres en edad, que durante el periodo sexualmente activo, donde durante el periodo de la menstruación aumenta el riesgo de tener crisis, y otras no. Y cuando eso sucede, a veces usamos algunos tratamientos reforzando la medicación que toma habitualmente durante el periodo de la menstruación, o con otras medicaciones anticonvulsivantes, o con la acetazolamina, que es un diurético que también ayuda en estas crisis, o con tratamientos hormonales también. Pero todo esto es muy, muy variable. Sí. Bueno, tengo otra. Mi hija toma ácido valproico, 125x3, levetiracetam 1500 y levomepromacina 2 miligramos. No tiene crisis, pero se mueve, tiene mucho movimiento pequeño que no para de todo el cuerpo y cabeza, todo el tiempo. Descubrimos que tiene la vesícula con piedritas y bajó mucho de peso. No es ella. Para colmo, en quirófano tuvieron que llevarla por unos dientes y en el posquirúrgico no durmió por 72 horas seguidas, muy excitada. ¿Cuál podría ser la causa de los movimientos pequeñitos, esos que vemos ahora? Tenemos miedo de llevarla a una cirugía para extirparle la vesícula, pero porque sabemos que puede ser peligroso que tenga la vesícula porque la tiene llena de piedras pequeñitas, y yo le explicaba también por qué el peligro, ¿no? O sea, algún síndrome coledociano, alguna cosa así. Y hay atención de cirugía general en Fleni. Es mamá Silvina, mamá de Wanda, de 33 años, y es de Trenkelauken. Bueno, gracias por la pregunta. En Fleni hay atención para pacientes neurológicos y cardiológicos, no se hacen cirugías de generales, no. En cuanto a por qué tiene los movimientos, pero es difícil opinar, porque hay muchas posibilidades en todo esto. Hay síntomas de epilepsia que pueden ser mioclonías, que son pequeñas sacudidas que a veces pueden tener las chiquitas con síndrome de Rett. Puede haber también síntomas que se llaman extrapiramidales, que no tienen que ver con epilepsia, que son trastornos de movimiento, donde pueden tener lo que llaman disquinesias, distonías, o a veces puede tener una hiperactividad o una irritabilidad que tiene que ver más que nada con su comportamiento, su conducta. Entonces eso hay que evaluarlo individualmente, me parece, porque hay más de una posibilidad en cuanto a estos movimientos. Para eso es importante ver las filmaciones de los movimientos y revisarla a la chica, y ahí tener más información de todo lo que uno puede sacar del interrogatorio, y ahí tratar de orientarse en si puede definir por qué tiene los movimientos o a qué puede corresponder. Algunas de las medicaciones neurolépticas también pueden generar mayores movimientos, lo que llaman una acaticia, que es una inquietud motora permanente. Entonces hay muchas posibilidades en todo esto. Sí, a mí me pareció una disquinesia, tipo de las disquinesias que da la levomepromacina. Por eso yo le había preguntado a la mamá por qué le habían dado levomepromacina, y me dijo que porque gritaba de noche. Ajá. Entonces, claro, ella tiene hace mucho esas piedritas. Y lo más probable es que haya estado con dolor abdominal. Por eso los gritos durante la noche. Y por ahí me parece que la levo no fue lo más acertado, y que por ahí disminuyéndola despacio, muy despacio, mejoraría un poco, y haciéndole un seguimiento hasta que pueda arribar a lo que al trastorno de base en este momento, que es la vesícula, porque ella perdió peso, no está comiendo y bueno, eso, ¿no? En general, y no convulsiones. El que tenga estas disquinesias, estos movimientos, no son contraindicación para ninguna cirugía, porque la cirugía se hace bajo anestesia y después durante la recuperación, que persista con los movimientos no afecta a la recuperación. Y con respecto al tema de la levomepromacina, en todos estos tratamientos que uno mantiene por años, a veces
después de varios años, es difícil saber cuánto ayuda o cuánto perjudica cada medicación. Y a veces hay que charlar con el médico de cabecera e intentar ir reduciendo alguna medicación o hasta suspenderla y ver si realmente la precisa o no. Obviamente siempre hay riesgos de hacerlo, pero a veces conviene correr esos riesgos. El valproico, por ejemplo, también puede dar temblor, que es otra medicación que toma También. la hija. Entonces también hay que valorar cuánto necesita o cuánto no necesita seguir con el valproico. Eso hay que ir revalorando periódicamente. En general, cuando hay un equilibrio y la chiquita deja de tener crisis, uno no hace ningún cambio. Pero si van pasando los años, hay que replantearse si necesita seguir tomando lo que está tomando. Eso me parece. Después acá tenemos una pregunta que dice, ¿la epilepsia puede afectar el desarrollo de los niños durante la infancia? Hay un grupo de epilepsias que son las encefalopatías epilépticas, en las cuales, si la epilepsia no se controla, lleva a un estancamiento en las posibilidades de avanzar en su desarrollo o a una regresión. Como cuando yo le mostraba ese electroencefalograma, cuando tenía periodos estaba con la actividad plana, que tenían las atenuaciones, cuando tienen espasmos, por ejemplo, que es lo que les mostré en algunos de los chiquititos. Esas epilepsias sí pueden llevar a un retroceso, a un estancamiento en su neurodesarrollo. Lo que pasa es que cuando hay una patología de base, como el síndrome de Rett, es difícil saber cuánto tiene que ver con la epilepsia o cuánto tiene que ver con el síndrome de Rett en sí, que ya de por sí va a condicionar la afectación del desarrollo. Entonces hay que ver cada caso en particular. Hay situaciones, por ejemplo, que se puede ver en el síndrome de Rett, donde cuando se duermen los chicos, en el electroencefalograma se ve una descarga permanente, se llama síndrome de punta onda continua del sueño lento. Y ahí cuando uno encuentra ese tipo de alteraciones, uno es muy agresivo con el tratamiento porque sabe que eso los va a deteriorar en su desarrollo y va a ser un déficit mayor que si no tuvieran esa punta onda continua. Pero son situaciones muy puntuales y muy poco frecuentes que pueden darse, pero que también hay que descartarlas en llegado el caso. Bueno, tengo otra pregunta más. ¿Pueden desatarse convulsiones por situaciones de disgusto o estrés, por ejemplo, un cepillado de dientes, un cambio de temperatura en el agua del baño, un viento fuerte sobre el rostro? Cuando un paciente está estable, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder pensar en reducir o retirar en algún momento alguna medicación anticonvulsiva? ¿Siempre estas medicaciones son de por vida? Lua tiene 14 años, es de San Martín de los Andes, tiene botón gástrico y tráqueo por neumonías a repetición y toma levetiracetam y cannabis. Gracias. Hay epilepsias que se llaman estímulos sensibles, que ante un estímulo en particular, eso genera una crisis. Lo más frecuente son los estímulos luminosos, que se dan ante un estímulo luminoso, sea la luz que pasa entre los árboles, por ejemplo, si uno va en un auto, o un destello de una luz intermitente, o a veces mira el sol. Eso puede generar en algunas personas que aparezca una crisis en ese momento. Otras pueden tener crisis audiogénicas, que ante un estímulo sonoro, ante un ruido, hacen una convulsión. Otras pueden ser estímulos táctiles, eso ya es más raro. O sea que hay muchos estímulos que pueden generar crisis. Pero también, eso es muy variable y depende de cada persona. Está descrita, por ejemplo, las crisis por la alimentación, que justo cuando están comiendo, ahí eso genera crisis. Son raras, pero sí, pueden existir. Por eso es tan importante observar bien si hay algún factor que ustedes puedan relacionar con la aparición de crisis. Lo habitual es que las crisis aparezcan sin ningún estímulo, sin ninguna relación con ningún factor, que sean totalmente inesperadas en cualquier momento. Eso es lo más frecuente. En cuanto al calor, también. Eso, en algunos casos, las temperaturas calientes o los baños con agua caliente pueden generar crisis. Eso no es tan habitual en el síndrome de Rett. Es muy frecuente, por ejemplo, en otra enfermedad de causa genética, es el síndrome de Dravet. Sí. Y también es variable de una persona a otra la sensibilidad que puedan tener. ¿Cuánto tiempo hay que mantener un tratamiento anticonvulsivante? En el síndrome de Rett
es difícil decirle cuánto tiempo tengo que usarlo para después suspenderlo, porque uno sabe, como contaba la otra mamá, que a veces la epilepsia puede controlarse y después puede reaparecer. Pero si pasa por otro lado, hay que ver cuántas medicaciones está tomando la persona. Uno trata de hacer lo posible para que tome cuanto menos medicación. Lo ideal es la monoterapia, que tome una medicación. Y si no, a veces no anda, entonces uno prueba una segunda medicación. Y si no anda con la segunda medicación, a veces uno asocia 2 medicaciones y raramente 3. Y uno trata de evitar, pero muy fuertemente, la politerapia, que tome 4, 5, 6 medicaciones a la vez, como a veces sucede. Porque cuando aumentamos mucho la cantidad de medicaciones, aumenta mucho el riesgo de toxicidad y aumenta muy poco el beneficio. Entonces, siempre que vamos agregando medicaciones, tratamos de sacar otra y ver cuál sirve y cuál no sirve. Y son todas pruebas que uno va haciendo. Ahora, si pasan 6 meses o 12 meses y con la última medicación anduvo bien y está tomando otras medicaciones, bueno, uno trata de sacarle las otras medicaciones. O a veces lo hace al mismo tiempo que le incorporan la medicación. Depende de cada caso en particular. Y para dejarla sin medicación, y tendrían que pasar muchos años, me parece. No hay un número fijo como decirle cuántos. Porque es difícil, pero uno tiene que poner todo en la balanza y ver qué riesgos quiere tomar y ver cuánto le está molestando o no molestando a cada persona estar tomando esa medicación. Porque si la tolera bien, a veces es más fácil mantener el tratamiento. Y si tiene claros efectos adversos o tuvo claros efectos adversos con las anteriores, bueno, uno tiene que a veces correr más riesgos y tratar de sacar esa medicación. Uh-huh. Bueno, acá una mamá, Yani, mamá de Guadalupe, 14 años, dice: mis dudas sobre la epilepsia es, ¿qué operación nos recomienda que no sea tan invasiva y si efectiva? Y ya esto lo contestó, pero le comento el caso. 14 años, comenzó a los 9 con epilepsia y en el 22 con neumonías a repetición. Por esto se ganó un botón, ¿no? Un botón gástrico, y a los 9 que empezó la epilepsia, ella, hasta ese momento, ella hablaba, caminó y dejó de hacer esto, ¿no? Se le realizó un botón gástrico, comenzó con crisis largas, en ese momento le pusieron levetiracetam, clobazam, risperidona, risperidona, clobazam, levetiracetam, sonizamide, y como se movía mucho, tetravecina. Ahora, esta chica me habló en algún momento y yo le dije: no, por Dios, tienen que bajarle. Estaba en el Hospital Austral. Le digo: por Dios, tienen que sacarle medicación. Ahora toma cannabidiol, Rufi, brivaracetam, lacosamida, valcote y carnitina. Estuvo en dieta cetogénica por 4 años. ¿Por qué hemos tenido que llegar a tantos fármacos y aún así no hemos llegado a controlar las crisis? ¿Qué fármacos nos recomienda? Ella tiene, la hija Guada tiene una variante en exón 4, una de lesión de 19 nucleótidos que es, se informa patogénica. Tiene un MECP2 positivo. Pero son esas variantes que no están muy detalladas, que se encuentran en el exón 4 y tienen la clínica, ¿no? Eso en algún momento ya se verá cómo se lo aborda. Pero realmente ha tenido muchísima medicación. Sí, lo que pasa es que hay algunas epilepsias que son más agresivas que otras con el mismo diagnóstico síndrome de Rett. Hay algunas que no tienen epilepsia y otras que tienen una epilepsia muy severa. Y no hay una explicación de por qué. Me parece que el por qué debe ser porque tiene una mutación que afecta el gen de otra manera y pues, entonces genera todo este disturbio en la actividad química y eléctrica del cerebro. Pero es difícil darle recomendación en qué medicación usar o no, porque eso depende del tipo de crisis, depende del tipo de alteraciones en el electroencefalograma. Hay que revisar toda la historia de las medicaciones anteriores y ahí
decir qué es lo mejor para cada persona. Sí. Yo también tendría en cuenta que, si bien puede ser una situación muy difícil, no hay que perder las esperanzas, porque a veces con el tiempo esto va solo mejorando. Entonces, no es que siempre va a estar así. Pero yo entiendo que sea súper complicado haber pasado por tantas medicaciones y seguir con una epilepsia no controlada. Esto es todo un desafío para ustedes como padres y para nosotros como neurólogos infantiles. Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Buenas tardes. Mi niña tiene muchas apneas, ausencias cortas, en las que queda cianótica, y cuando está saliendo hace movimientos mioclónicos. Toma ácido valproico, carbamazepina y clobazam. Bueno, no puedo hablar del caso particular sin conocerlo. Obviamente habría que estar una hora con cada una de ustedes para poder decir lo que pienso. Lo único que les digo es que el valproico es una medicación que usamos mucho para las crisis de mioclonías y de ausencias, como la de su chiquita. Pero la carbamazepina a veces puede agravar las ausencias y puede agravar las mioclonías. Entonces eso es lo que no me queda muy claro de la elección de los fármacos. Si usted me pregunta qué pienso yo, y me gustaría ver los electroencefalogramas o hacer un videoelectro o repasar un poco la clínica, y me parece que es para que haga una nueva consulta con su neuróloga o neurólogo para ver qué sugiere, porque si tiene tantas mioclonías, tantas ausencias, a veces hay que replantearse el uso de algunas otras medicaciones que son más específicas para las ausencias y para las mioclonías, como puede ser el valproico que ya está tomando, como puede ser la etosuximida y como varias otras que pueden ayudar en este tipo de crisis. Otra. Mi nena tiene 3 años y ella toma ácido valproico también y topiramato. Tiene problemas para ir de cuerpo y hace poco le hice un electroencéfalo. Le salió mal con muchas descargas y ella tiene espasmo y convulsiones silenciosas. No sé cómo es esto, es la primera vez que lo oigo. ¿Eso puede ser que la medicación no funcione? Soy mamá de Ami. Y sí, si está con espasmos, los espasmos es un tipo de crisis, un tipo de síntoma de epilepsia. ¿Sí? Y los espasmos es un tipo de crisis que a veces es muy difícil de controlar. Pero por eso, y está con 2 medicaciones que son muy adecuadas y muy usadas para el tipo de crisis que tiene, como el valproico y el topiramato. Entonces hay que ver si hay que ajustar más la dosis o si hay que hacer algún cambio en el tratamiento, si persiste con esta epilepsia no controlada. Janina, que es la mamá de Guada, quiere preguntar algo más. Desmuteate, Janina, es la mamá de la que toma los superfármacos. Por favor. Hola, ¿qué tal, doctor? Justo, bueno, había llevado la mano para preguntar, pero bueno, Mabel preguntó demasiado, así que, no, era una de mis preguntas que tengo duda, si hay alguna, o sea, operación, porque Guada, además de tener muchos anticonvulsivantes, pasó por una disquinesia, estuvimos casi 30 días, estuvimos más de 5 días sin dormir, de un movimiento incontrolable que no la deja dormir, internada con lorazepam, lo tenía cada 4 horas, Guadalupe no lograba, bueno, pasamos por gamma, por un montón de cosas. Pensamos que también era parte de todas las crisis que ha tenido, porque no simplemente tuvo crisis de ausencia, tuvo crisis de risa, de grito, de clónica tónicas, que fue con la que arrancó. Yo lo que fui, como mamá, me fui dando cuenta que a medida del tiempo fueron muchos fármacos, nada logró controlar las crisis, si bien ahora tiene menos crisis, hemos tenido a tener 50 crisis por día, redució a 30, llegamos a 15, hoy actualmente tiene 5 o 6 crisis. Si eso de que veo que cualquier crisis, o sea, cualquier dolor manifiesta con crisis, ella sufre muchos dolores de panza, creo que es por esto, por tantos fármacos, y nada, actualmente está con ácido valproico, el ácido valproico no se lo pueden subir, está en una dosis de 500 y 500, si suben un poquito más, hace piquetas de sangre, a punto de hacer transfusión, así que lo dejan siempre ahí.
pensamos con la neuróloga que parte de la disquinesia fue el ácido valproico, bajarlo así de golpe, porque le subieron, estuvo con piquetas de sangre cuando estuvo internada, lo bajaron de golpe y empezó la disquinesia. Por bajarlo de golpe. Pues mi hija tuvo eso. Estimado doctor, cuando empezó con el valproico, Rocío hizo un secuestro medular. Ujú. Tenía 4 años, 5. Y bueno, nos agarramos del cinturón y comenzamos a bajar despacito. Y bueno, y aguantarse. Acá a 2.200 kilómetros de donde atiende Dios. Pero todo el concepto es, ¿no? Creo no estar equivocada, que todo lo que sube tiene que bajar en el mismo tiempo que subió, ¿no? En general se hace todo gradualmente, salvo que haya una situación de emergencia por algún efecto adverso severo. Si no, en general uno trata de hacerlo gradualmente, sí. Sí, perdón, la sigo escuchando. Yani. Sí, mi pregunta era, bueno, Guada, actualmente le dije a la neuróloga de bajar, porque Guada con tanta medicación hace debilidad muscular y hace lagofaringe y eso hace aspiraciones. Yo no opté por la traqueotomía, el año pasado estuvo internada en terapia intensiva con neumonías, no tenía reflejo de tos, nada, lo único que nos recomendaban era traqueotomía. Ella está con botón gástrico, decidimos que no con el papá. Bueno, actualmente cuando nosotros, o sea, salió de la terapia, le dije a la doctora, para mí Guada no tolera tanta medicación, le hace mucha debilidad muscular, se la pasa durmiendo, no sostiene el cuellito, nada. Bueno, estuvimos bajando medicación, eso resultó, y bueno, hace un mes y pico salimos de un estatus, pero no es un estatus, ¿cómo que me dijo la doctora? No convulsivo, o sea que cada 5 minutos tenía, pero estuvo durante 7 días con esa, y la única que la sacó fue la cosamida. Y ahora estamos bajando rufinamida. Actualmente Guada está con rufinamida, ácido valproico, cannabis, vibracetam y la cosamida, que fue que la sacó, la única que la sacó del estatus, ni el levetiracetam por vena, nada, la única que la sacó la cosamida. Sí. No sé, ¿qué nos recomienda usted? ¿La operación? Bueno, fármaco creo que ya probamos demasiado y no es bueno en ella porque, bueno, hace dolores de panza y lo que más me preocupa a mí es la debilidad muscular que le genera en ella. Hace un mes caminamos y ahora volvimos de retroceder para atrás. Camina con ayuda, no, si bien no caminó nunca sola, o sea, antes caminaba bien hasta los 9 años, pero actualmente ahora las tenemos que ayudar porque se nos tira mucho, como que la debilita mucho. ¿Dieta cetogénica la había recibido antes? Sí, estuvimos 4 años con dieta cetogénica. ¿Y le ayudó? Le ayudó en su momento, pero tenía mucha diarrea, todas las leches, como que a lo último tomaba la de vegetal y bajó mucho de peso también. A mí me parece que la cirugía en el síndrome de Rett es una indicación que casi no usamos. Hay muy pocos casos de cirugía de epilepsia de síndrome de Rett y lo que se usa es colocar un estimulador vagal, que como les contaba, a veces ayuda un 50%, a veces un poco más, a veces no ayuda nada, no es un tratamiento que seguro las va a mejorar, pero es una posibilidad, Yo individualmente no me animo a opinar sin conocer bien toda la historia, todas las medicaciones que se han probado. En general lo que más uno hace es tratar de probar distintas medicaciones hasta dar en la tecla con algún esquema que ayude a controlar la epilepsia lo mejor posible. A veces uno lo logra y a veces no, a veces tiene que convivir con una epilepsia que persiste durante años y uno trata de que sean las crisis lo más breves posibles y lo menos frecuentemente posible también su aparición. Pero me parece que han probado un montón de medicaciones, han hecho dieta cetogénica, han hecho lo que se puede hacer hasta hoy en día para el tratamiento. La cirugía lo veo como algo alejado, la cirugía resectiva súper alejado, me parece que no va a tener indicación porque en el síndrome de Rett no hay beneficios con la cirugía porque es una patología, como les decía recién, difusa. Distinto de otras enfermedades genéticas, donde a veces puede haber una enfermedad genética, pero por ejemplo hay una zona
del cerebro localizada, que es la que genera la epilepsia, como la esclerosis tuberosa, por ejemplo, que tiene un montón de tumorcitos en el cerebro, pero hay uno que puede tomar el control de la epilepsia en algunos casos. En el síndrome de Rett eso no se ve. Entonces, pero bueno, me parece que hay que evaluar en particular cada caso, entonces yo no me animo a darle su opinión. Me parece que hay que repensar con su neuróloga si en algún momento se conviene hacer un videoelectroencefalograma y registrar durante 24 horas y ver si un poco más de información del electroencefalograma, o si tiene crisis frecuentes, registrar las crisis y repensar si la medicación que está tomando es la adecuada o si hay que hacer algún cambio, o sea, ver si toda le está ayudando, si se puede sacar alguna también para que tenga menos efectos adversos y ahí repensar un poco cómo seguir. Lamentablemente no hay un tratamiento efectivo para todas las epilepsias en el síndrome de Rett. Entonces, por eso es que uno va probando distintas opciones. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No, por favor. Una más. Cuando hay casos de convulsiones y múltiple y epilepsia, las medicaciones ya no le dan ningún resultado. ¿La operación es una opción en las nenas con Rett? Bueno, ya esto lo contestó, ¿no? Sí, la cirugía resectiva, la cirugía que consiste en sacar una zona del cerebro y con eso sacar la zona que genera las convulsiones, no es una opción en síndrome de Rett casi nunca, lamentablemente. Y el estimulador vagal sí, es un tratamiento que hoy se lo llama paliativo, que a algunos mejora bastante, en otros no, pero bueno, hay un 10% que tiene una mejoría muy buena. Pero en el síndrome de Rett los resultados son variables y no hay tampoco tantas series de tantas chicas con implantes del estimulador vagal. Hoy día hay otros diapositivos, por ejemplo la DBS, que es la estimulación cerebral profunda, en la cual se pone un dispositivo que en vez de llevar un electrodo al cuello, la electricidad como el estimulador vagal, va directamente a unos núcleos que están en la profundidad del cerebro. Pero eso se usa para algunas epilepsias en particular también, como los que tienen, por ejemplo, características síndrome de Lennox-Gastaut. Y los resultados son variables también, ¿no? A un 30-40% les da un beneficio significativo y a otros no tanto. Y esto se complica porque la epilepsia es una enfermedad con a veces mucha variabilidad en las presiones y muchas fluctuaciones. Y entonces a veces solas pueden mejorar, solas pueden empeorar y a veces es difícil ver cuánto ayuda a cada tratamiento. Por eso hay que reevaluar permanentemente qué es lo que estamos haciendo y cómo seguir. Acá la otra mamá dice que su hija tiene 25 años, que tuvo hace tiempo crisis de ausencia, en las cuales se le van los ojos para atrás y está medicada con lacosamida hace bastante tiempo. También tioridazina para controlar su excitabilidad. No sé cuál es la pregunta acá. Si estás mamá, ¿querés desmutearte y terminarla? ¿Por qué no me dice acá quién sos? Bueno. Karina Verón. Es una epilepsia que no está controlada. Me parece que esa chiquita habría que ver un electroencefalograma actual y ver qué tipo de crisis tiene y revalorar cómo seguir con el tratamiento, ¿no? A ver si la medicación que está recibiendo la indicada, porque para las ausencias la lacosamida no suele ser tan efectiva si realmente son ausencias. Más que nada se usa para las crisis focales la lacosamida. Eso habría que revalorar, me parece. Acá está. Alguien dice acá estoy. Karina Verón. Karina, desmuteate si podés y pregunta. Bueno. Hola, buenas tardes. Ajá, estás por acá atrás. Bueno, contá. No sé si podrás desmutearte. A ver. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Qué tal? No, solamente quería compartir mi experiencia con Diana, que se llama mi nena. Ella tuvo una crisis, tuvo como un estatus hace 4 años atrás aproximadamente, en la cual su neuróloga comenzó a medicarla con lacosamida. Y lo único que controlaron sus crisis fue esta medicación,
con la cual ella a la fecha, al día de hoy, sigue con la misma medicación, logramos controlar sus crisis. Y la tioridacina, ella tiene muchos periodos de excitabilidad, por ejemplo. Le gusta mucho la música, le gusta ver la tele, y hay momentos en los que tiene sus momentos de excitabilidad, y con la tioridacina logramos controlar esas crisis. Al día de la fecha ella no tiene más episodios, sigue controlada así, y todos los meses consulto con su neuróloga, y bueno, vemos, a veces hay que ajustar un poquito, bajamos, probamos y volvemos a subir, pero esa es mi experiencia, solamente quería compartirlo. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Fíjense cómo las historias de ustedes son muy parecidas y son a su vez muy diferentes entre sí. Muy diferentes. Muchas sí. cosas en común y muchas cosas que son particulares de cada niña o de cada mujer. Buenas tardes. Mi niña tiene muchas apneas. Esta es Karina Stegmayer. Ausencias cortas en las que queda cianótica y cuando está saliendo hace movimientos mioclónicos. Toma ácido valproico, carbamazepina y clobazam. No tengo más nada. ¿Querés hablar, Cari Stegmayer? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí. perfecto, Hola. Cari. Sí. Sí. Bueno, nuestra gorda se llama Bianca, tiene 12 añitos y nosotros la verdad que padecimos mucho el tema de la cianosis. Bianca hacía entre 40 y 50 crisis de cianosis que después de casi 3 años y medio nos dijeron que eran convulsiones. Hoy la sigue haciendo, se pone toda moradita, sobre todo los labios, las uñitas, o sea, es como que ella se pone toda negrita y corta, ahí hace la apnea respiratoria y por lo general cuando está saliendo, nosotros lo que hacemos es apretarle, hacerle un masaje en el pecho como para que ella pueda tomar aire y salir de la crisis. Y en ese momento es como que hace movimientos mioclónicos, termina con movimientos mioclónicos. No, Mioclónico hoy de por hoy, los brazos, de los todo párpados. eso, la cabeza, los bracitos, las piernitas, mueve mucho, patea, se sacude de todos lados. Y Ajá. después de eso queda con un tono muy bajito, con la cabeza colgada. Pero no, la semana pasada le hicieron un video electroencefalograma, fue en vigilia, o sea, estuvo despierta en más o menos una hora, hora y media, y en esos movimientos que ella hace no registra descargas eléctricas, nos dijeron. La verdad que no sabemos. No sabemos. Y bueno, tenemos el problema que su sodio está muy bajo. Tenemos una alimentación por gastro hace 2 años y medio. La tuvimos internada el año pasado, que no quisimos, rechazamos la tráqueo, estuvo complicada con el tema respiratorio, pero rechazamos la tráqueo con el papá, no dejamos que se lo hicieran. Y hoy está, o sea, salió de eso, está sin tráqueo, pero sigue con el botón gástrico. Y estas crisis que bueno, que siguen, que es continuo. Y no sabemos qué es lo que está produciendo dolor, que nos hace a la tarde por lo general. Es como que los ojitos bailan, o sea, los ojitos de ella van para arriba como que no puede enfocar, pero le giran, o sea, es como que van para arriba y baja, o sea, continuo. Son a partir más o menos de las 5 de la tarde sus ojitos bailan hasta que duerme, es una cosa de todos los días. Pero que también nos dijeron que pueden ser descargas convulsivas. Lo que pasa es que pueden ser o pueden no ser, hay muchas posibilidades en todo esto. Si ustedes sienten que tienen algún dolor, es importante que la revise un pediatra o un clínico y empiece a descartar distintas posibilidades. Y me llama la atención que si tuvo estos episodios durante el electroencefalograma y no vio ninguna alteración en el electroencefalograma, bueno, entonces me genera dudas si realmente son síntomas de su epilepsia o no. Porque si Claro. en general cuando hay episodios de cianosis o de ausencias o de mioclonías, tiene que haber alteraciones en el electroencefalograma en ese momento. Y si no las hay, puede ser que no sean síntomas de su epilepsia.
De hecho, las chiquitas con red también pueden tener apneas y eso no ser un síntoma de epilepsia. Entonces hay que repensar con su médico de cabecera a ver qué es lo que está pasando y cuál es el real diagnóstico de esos episodios, me parece. Okay. Hay algunas crisis, algunos síntomas de epilepsia donde el electro puede ser normal, inclusive durante las crisis. Pero eso depende de qué tipo de crisis sea, sobre todo. Eso se ve sobre todo en las crisis focales. Si hay apnea, cianosis y mioclonías, llama la atención que el electro sea normal. Por eso yo les decía que muchas veces hacemos un video electroencefalograma para filmarlas durante los eventos y tener la información del electroencefalograma y poder ir despejando, y a veces vemos que los chicos tienen más crisis de las que imaginábamos o que tienen menos crisis de las que realmente los padres y nosotros pensábamos que tienen. Eso hay que revalorarlo, me parece. Sí, sí. Ok, sí. Sí, bueno, ahora le vamos a hacer una polisomnografía en sueño, que va a estar conectada toda la noche. Veremos qué sale ahí, si podemos despejar algunas dudas de las cosas estas que nos están pasando. Sí, es una información complementaria que puede ayudar. Pero si llega a tener episodios durante esa polisomnografía, es importante que usted le avise al técnico y que haga una marca y que después el médico, cuando vaya a hacer el informe, se fije si tuvo o no tuvo alteraciones en ese momento. Porque eso es un dato importante. Ok, perfecto. Ahí está. Gracias, doctor. De nada, que ande todo bien. Karina, no sé si vos integrás el WhatsApp de Mujer Red, pero si te interesa, después me decís. Bueno, no estoy, o sea, incluso Sandra, la de Familia Red Misiones, me preguntó anteayer y le digo, Bianca tiene 12 añitos, no sé si integramos. Claro, es chiquita. Con 12, está con 12, sí. Sí, vamos más de 14 para arriba, más o menos como para hacer una articulación con la clínica médica. Sí. Pero bueno, bienvenida a los 14. Bueno, dale, gracias. A ver, me perdí acá. Hay dos mamás, Jimena Fretes y alguien más que ahora voy a saber. Jimena Fretes, ¿querés abrir tu micrófono, por favor? Para hacer tu pregunta. Bueno, acá la tengo yo, la pregunta. Buenas. No, justo ya se lo dijo y ya me lo respondió. Listo, así que está bien, me parecía gracias. que había leído tu pregunta. Sí. Muchas gracias, igual. Por acá dice, bueno, cuando hay caso de convulsiones y... No, esto ya está. Soy Jessica, la mamá de Morena. Morena tiene convulsiones refractarias. Empezó con las crisis a los 8 años y estuvo internada 2 meses en ese momento. No podían controlarlas porque iban cambiando las convulsiones. Salió de internación con 4 anticonvulsivos. Y a ver, clobazam, carbamazepina 1200, clobazam 30 miligramos, levetiracetam 2000, sultiame 400 y con eso están controladas. Hoy hace ausencias cuando tiene molestias o cuando tuvo neumonía. Esa fue la manera que su cuerpo avisó. ¿Y cuál sería tu pregunta? Porque hasta ahí contaste, Jessica. ¿Era contar nada más o querías preguntar algo? Bueno. Hola, Mabel. Sí, soy Jessica. sí. Adelante, Jessy. Yo quería preguntarle, como el doctor había hablado de las cantidades, ¿no?, de medicación. Como More hace muchos años que está tomando mucha cantidad de medicación, ya, digamos, de todo lo que toma es la dosis máxima que puede llegar a tomar, me dijo el neurólogo. Y como ella las tiene, digamos, esta medicación la está tomando hace por lo menos 10 años, todas. Y ella está bien, no tuvo
no tiene crisis, quería saber si se podría tratar de bajarle, ¿no? Yo eso lo venía pensando de querer bajarle. Lo que pasa que como pasa con todo, ¿no? Los médicos, cuando las nenas pasan de pediatra a adultos, el médico de adultos muchas veces de verdad no te da bolilla. Todavía no puedo encontrar, y hace años que vengo y no puedo dar con un neurólogo que te escuche. Entiendo. La quieren sobremedicar. Cuando estuvo con estas ausencias, que fue porque estaba teniendo una neumonía, yo le decía a la doctora que ella movía los ojos, como parpadeando, y yo le decía que para mí eran convulsiones, ella me decía que no. Y después le hicieron un estudio y me dijo que sí, que eran convulsiones, y solo ella la quería medicar. Le quería dar más anticonvulsivos del que ella ya tenía. Y bueno, en ese momento, como está internada, se lo dieron. Pero cuando salimos de ahí, ella entró en un sueño profundo, dormía todo el día. Y yo la llevaba y la traía, la llevaba y la Ahí no se escucha bien. A mí me parece que es muy válida su pregunta. Perdón. Se te corta, Jessy. No se escucha. Se corta mucho. ¿Me escuchan? Sí, muy cortado. Ahora no ¿Ahora? me escucho. Ahora sí. Hola, ¿Ahora hola. sí? Sí, ¿Hola? sí, te escuchamos. ¿Sí? Bueno, por eso yo le había planteado ahora a este nuevo neurólogo de ir sacándole de a poquito, aunque sea bajarle las dosis. Y bueno, yo quería saber si el doctor, no sé, me dice si se podría. En general, o si como pasaron él me- tantos años y está bien, es válido la idea de sacarle medicación. Yo en general lo que hago es sacar, si tiene 4 medicaciones, sacar una gradualmente, lentamente, sabiendo que siempre es un riesgo, pero que es muy probable que a lo mejor ya no la esté precisando y pueda estar mejor, más atenta, más conectada y con otros beneficios si toma menos medicación. Así que me parece muy válida la inquietud, me parece que sí. Ahora, no es lo mejor que tenga 4 medicaciones a dosis baja, mejor que tenga 3 a dosis buena, o 2 a dosis buena, o 1 a dosis buena. Entonces yo lo que haría es ir bajando una sola gradualmente y ver si la podemos sacar. No. Jessy, Bueno, ¿qué edad porque- tiene tu hija? More ya tiene 21 años. 21 tiene. Usted, doctora, atiende hasta 14, ¿no? No, depende dónde. En Fleni, los neurólogos infantiles atendemos hasta los 18 años. Y en mi consultorio privado atiendo más grandes también. Bueno. Ya sabes, Jessy. Gracias. Bueno, sí, Es porque que eso, o también es está un el doctor Thompson, pero si ya tenemos acá al doctor Posiecha, sí, es un tema el pasar de neurólogo infantil a neurólogos de adultos. sí, El por neurólogo eso. que tiene ahora me dice, no, si está bien así, dejémoslas así, me dijo. ¿Y es un neurólogo que se dedica a epilepsia o que hace neurología Sí, general? no, es especialista en epilepsia refractaria. Ajá. ¿Y se atiende en Buenos Aires o en otra provincia? Sí, en el hospital del cruce de Florencio Varela. Ajá. Ok. Bueno, yo ya le dije lo que pienso. Me parece que su inquietud es válida, que vale la pena intentar sacar una medicación gradualmente, pero tiene que ser acompañada por un neurólogo. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, Alex, que vaya todo bien. Gracias. Tengo una última pregunta, doctor. Por favor. Es una mamá que está no sé si está en Tenerife, me parece que sí. Bueno,
la diferencia horaria que tiene una hija con 32 años, hace 3 años empezó con crisis, se constipa mucho y pasan más de 3 días sin evacuar, y al lograrlo ella se altera, hace muecas faciales y hasta deja de dormir 3 noches completas, y podrían ser pequeñas convulsiones esas muecas. Lo que pasa que Es difícil contestar. ahí tendría que hacer un electroencefalograma, Y un habría que, Holter, y habría que video. filmar a las muecas también y ver qué síntomas son. ¿Y por Es qué no difícil. vas, perdón, no doctor que me meta, pero por qué no vas al gastroenterólogo, a un gastroespecialista, a un Pero proctólogo? seguro, si la constipación es significativa, hay que tratar de ayudarla a Porque que no puede esté tan tener, constipada. sí, puede tener alguna fisura anal, puede tener hemorroides. Eso duele mucho, chicas. Y eso, yo me acuerdo de la hija de Kathy Hunter, que fue la que inició todo en las Américas, que lo conoció a Red y que se lo trajo para Estados Unidos. Tenía su hija que falleció hace 3 semanas atrás, de 40 o 50 años, y ella, a mí me llamó la atención, en el año 1999, ella relataba el dolor que tenía la hija, y porque claro, era tan constipada que lo que tenía, lo que hacía eran heces caprinas, o sea, como piedras filosas. Y bueno, tanta dificultad con enemas y siempre ahí, que le diagnosticaron proctalgia fugax. Ella, en los accesos de proctalgia, o sea, de dolor anal, ella comenzaba con convulsiones por el dolor. Sí, la constipación es importante tratarla y tratar de mejorarla, porque puede afectar mucho la calidad de vida y la epilepsia también. Ginette, ahí tenés tu contestación. Está en España, se ha ido a Islas Canarias a vivir. Es una chica que salió de Venezuela. De Venezuela, bien digo. Ok. Escapada. Pobre, de tanta situación, ¿no? Bueno, yo creo que acá terminamos las preguntas. Perdón, ¿puedo Doctor. hacer una última consulta? Adelante, Janina. Doctor, yo tengo consulta con usted diciembre, saqué para el Flenis. Yo la atiendo en Hospital Austral a Guadalupe, tengo los poli, todo eso lo tengo que llevar yo para hacer un solo viaje y saber qué estudio tengo que llevar. Tengo videos de las crisis de convulsiones que tiene Guadalupe, de la disquinesia que tuvo, para ir como más o menos equipada. Y traiga todo lo que tenga mejor. Perfecto, doctor, muchas A gracias. lo mejor lo puedo ver en el momento, si no lo ven en otro momento, pero traiga todo porque todo es valioso. Perfecto, doctor, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Mabel. No. Bueno, para mí es una alegría que este conversatorio se haya llevado a cabo. Yo le agradezco, doctor, de todo corazón, porque es educar, ¿no? Bueno, yo espero que haya sido útil y se agradezco a ustedes también. Esto es algo recíproco y les deseo lo mejor a cada uno con todo lo que están viviendo. Y nada, y las impulso para que si las piezas no están controladas, sigan buscando la forma que esté lo mejor posible. Cada No hay que una de sus hijas. bajar los brazos. Sabiendo que a veces hay muchas cosas que se pueden hacer, a veces hay cosas que la medicina no puede hacer y bueno, hay que aceptarlo, pero bueno, hay que ver, de tratar de mejorar todo lo que se pueda mejorar. Así que les deseo Sí, lo lo que hoy mostró es educación pura, ¿no? Es ver a los chicos como, ¿qué es lo que hacemos los médicos cuando estamos en revista de sala, que vemos los casos? Entonces, bueno, y ahí después poder discriminar quién, y después los estudios que antes de decir, bueno, esto es una convulsión, siempre hay que tener
un video electroencéfalo para estar más seguros de todo, una polisomno, y bueno. Y bueno, las felicito y las impulso a seguir así agrupadas y acompañarse, porque eso también hace parte de lo que puede ayudar a salir adelante con todas estas situaciones. Así que de mi parte valoro tengo mucho todo lo que la todas las fuerza asociaciones que... de padres realmente son muy valiosas para mí. Y hacen muchas cosas que los médicos a veces no podemos hacer, o no tenemos tiempo, no tenemos energía. Así que yo las felicito por estar juntas en este momento y por organizar estas actividades. Bueno, de mi parte, gracias a usted y bueno, estoy con la fuerza que Diosito nos da, a mi esposo y a mí. Estamos haciendo una estadística con EpiCollect, porque yo vengo aprendiendo desde hace muchos años con todo. Habíamos hecho una estadística y todas las preguntas traducidas de la base de datos de Internet Australia en el 2005, pero nadie la quiso contestar. No era la época. No era la época. A ver si ahora sale. Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, hasta siempre. Un Buen fin de gusto. semana. Encantado. Gracias. Igualmente. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chicas. Chao, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta siempre. Adiós. Por nada, adiós. Chao, Chao a muchas todos. gracias por todo. Chao, muchas gracias.